Así, amados hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en Hebreos capítulo 3, versículos 12 al 13. Hebreos capítulo 3, versículos 12 al 13. Glorias a Dios. Hebreos capítulo 3, versículos 12 al 13. Y vamos a leer la bendita palabra del Señor en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Dice la bendita palabra del Señor: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Amén, amén y amén. Gracias, Padre, por tu palabra, Dios. Gracias, Señor, porque tu palabra es vida, Señor. Tu palabra cambia, Señor. Tu palabra renueva, Señor. Tu palabra restaura, Señor. Tu palabra edifica, Señor. Tu palabra amonesta, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Enos aquí tu pueblo, Señor. Venimos aquí, Señor, delante de tu santa presencia, sabiendo, Señor, que tú estás en el medio de nosotros, Señor, porque tú dijiste, Señor Jesús, en tu palabra, si dos o más están reunidos en mi nombre, yo estaré en el medio de ellos. Aleluya. Yo estaré en el medio de ellos. Tú estás aquí en el medio de nosotros, Señor. Tú estás presente, Señor Jesús. Sabemos que estás aquí. Sabemos que estás con nosotros. Sabemos, Señor, que estás con nosotros, por nosotros, y intercedes por nosotros delante del Padre día y noche. Gracias, Señor Jesús. Y no es aquí, Señor. Venimos con hambre y sed de tu palabra. Háblanos hoy. Sácianos hoy. Quita de nosotros hoy, Dios mío, toda ceguera espiritual, toda sordera espiritual, toda dureza del corazón. Y en el nombre de Jesucristo atamos, echamos fuera de esta reunión hoy todo espíritu de mentira, todo espíritu de engaño, todo espíritu de dudas, todo espíritu de confusión, todo espíritu de estobor, todo espíritu de incredulidad y todo espíritu opositor al Espíritu Santo de Dios. Los atamos de manos y de pies y los echamos al abismo en el nombre de Jesucristo. Aleluya. En el nombre de Jesucristo. Mas por favor, Padre Santo, Padre bueno, Señor, derrama sobre nosotros hoy de tu Santo Espíritu, Padre. Danos hoy, Señor, espíritu de entendimiento, Señor. Espíritu de discernimiento, Señor. Danos hoy, Señor, espíritu de fe, espíritu de revelación en el nombre de Jesús, Señor. Queremos hoy, Señor, ser hacedores de tu palabra. Queremos que esta palabra tuya, Señor, sea como una semilla, Señor, sembrada en una tierra fértil que dará muchos frutos en el nombre de Jesucristo. Y en el nombre de Jesús te pido, Padre, que seas tú, Señor, poniendo cada palabra tuya en mi boca, Señor. Que seas tú, Señor, tomando control de esta reunión. Pon tus palabras en mi boca, pon tus pensamientos en mi mente, pon tus sentimientos en mi corazón. Quita todo lo mío y pon todo lo tuyo en mí, en el nombre de Jesucristo. Amén, amén y amén. Aleluya. Aleluya. Amados hermanos, la palabra de Dios nos exhorta, amados hermanos, que tenemos que tener mucho cuidado, amados hermanos, que no haya ninguno de nosotros con un corazón malo de incredulidad para apartarse del camino del Señor. Aleluya. Por eso la palabra, amados hermanos, para que no haya incredulidad, tenemos que exhortarnos unos a otros cada día. Tenemos que exhortarnos unos a otros cada día, amados hermanos. Y dice la palabra el por qué. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Y qué es exhortar? Amados hermanos, la palabra exhortar tiene muchas definiciones. Animar, estimular. Exhortar significa pedir a una persona con razones o ruegos
que haga o que deje de hacer una cosa. Ejemplos. Pedir a una persona, hermano, ore. Ora, hermano, ayuna, hermano. Le estás pidiendo que haga algo. Ora, hermano, ten comunión, hermana, con el Señor, con ayuno, con oración. También puede ser que vives a una persona que deje de hacer algo que no agrada a Dios. Hermano, amado hermano, este trabajo que no es de Dios. Deje, amado hermano, la idolatría. Deje, hermana o hermano, la fornicación. Deje, hermano, el tabaco. Entonces, la exhortación es necesario, amados hermanos. Tenemos que exhortarnos unos a otros. Tenemos que exhortarnos unos a otros cada día, dice la palabra. ¿Y por qué? ¿Por qué, amados hermanos? La Biblia dice los motivos y las razones por las cuales tenemos que exhortarnos unos a otros. Aquí dice la palabra, para que ninguno endurezca su corazón, por el engaño del pecado. Entonces, amados hermanos, aquí hay una advertencia para nosotros todos. El pecado trae engaño. Y cuando no hay exhortación, el corazón se pone duro. Porque a mí nadie me lo dice. Mira, amados hermanos, porque cuando no hay exhortación, uno piensa que lo que está haciendo está bien. Bueno, Dios entiende, lo tengo que hacer así. Y uno empieza a justificarse a uno mismo. Uno empieza a usar la lógica, los razonamientos para justificar su pecado, para justificar mi pecado. Como nadie me exhorta, nadie me dice que es un pecado, mi corazón se vuelve duro, amados hermanos. Y es un peligro grande. Da gracias a Dios por la exhortación. Dile, Señor, gracias, Señor, porque pones siempre en mi camino alguien que me exhorta, Señor. Aleluya. Siempre, Señor, pones en mi camino alguien que me exhorte, Señor. Gracias, Señor, porque si no fuera, Señor, por esta exhortación, mi corazón se pondrá duro, Señor, y puedo perder mi salvación. Mire, hermanos, la bendición de la exhortación. Aleluya. Entonces, amados hermanos, tenemos que ser agradecidos porque exhortar es un mandamiento. Es un mandamiento. Y de hecho el Señor dice, exhortaos unos a otros cada día. Cada día. Muchas veces la iglesia tenemos mucha cobardía para exhortar. Cobardes. Ay, que se va a ofender. Es que es una persona muy sensible. No, es que mejor que ore por él. Y que Dios le revele su pecado. Que Dios le revele su pecado, ¿no, amados hermanos? La Biblia nos manda a exhortarnos unos a otros, bueno, cada día dice, para que ninguno de nosotros se endurezca su corazón por el engaño del pecado. El pecado es un engaño. El pecado, amados hermanos, ¿cuántas veces uno pensaba que lo que estaba haciendo está bien? Y como nadie me exhorta, yo pienso que bueno, está bien. Empezamos a usar nuestros razonamientos. Otro motivo, amados hermanos, de por qué tenemos que exhortarnos unos a otros cada día, está en el libro de Santiago, capítulo 5, versículos 19 al 20. Santiago, capítulo 5, versículos 19 al 20. Glorias a Dios. Santiago, capítulo 5, versículos 19 al 20. Gloria a Cristo. Aleluya. El primer motivo es para que ninguno se endurezca su corazón por el engaño del pecado. Y miren, Santiago capítulo 5, versículos 19 al 20 da otro motivo, otra razón muy importante. Dice así: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa el que haga volver al pecador del error
de su camino, salvará de muerte una alma y cubrirá multitud de pecados. Y cubrirá multitud de pecados. Aleluya. Otro motivo importante, amados hermanos, es para hacer volver al extraviado. Es para hacer volver la persona al camino del Señor, a la verdad de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Y eso, amados hermanos, aquí la palabra dice algo importante. El que de nosotros sabe hacer o sabe, por medio de la exhortación, hacer volver a un pecador de su horror al camino de la salvación, salvará esta alma y también cubrirá multitud de pecados a aquella persona. En otras palabras, esta persona que está en camino de pecado, cuando tú le exhortas a esta persona y la haces volver de este camino amplio, ancho, al camino angosto, para que cuando hagas ver a esta persona su pecado y esta persona tiene un arrepentimiento genuino y vuelve al camino de Dios, por supuesto sus pecados serán perdonados. Porque aquí va a haber no solamente un arrepentimiento, sino una conversión. Por eso la palabra dice, y cubrirá multitud de pecados de aquella persona, amados hermanos. Glorias a Dios. Y mira, amados hermanos, la importancia de la exhortación. Y es verdad, amados hermanos. Es verdad que uno está haciendo el pecado una y otra vez, viviendo en este pecado, justificando este pecado, y no los ve como pecado, y empieza a endurecer el corazón. Pero cuando viene un hijo de Dios, una hija de Dios, lleno del Espíritu Santo, y empieza a hablar a mí, a hablar a la bella persona, diciendo, hermano, esto es un pecado, hermano. Apártate de este pecado, hermano. Vuelve al camino de la verdad. Vuelve al camino de Dios. Amados hermanos, aquí pasa algo tremendo. Primeramente, amados hermanos, vamos a hacer volver un pecador del error al camino de la verdad. Vamos a hacer un instrumento para salvar a una alma del camino de la muerte. Glorias a Dios. Entonces, amados hermanos, el propósito de la exhortación es la salvación del alma. Importante entender esto. Por eso, amados hermanos, nosotros todos tenemos que poner este mandamiento por obra. Porque el propósito de la exhortación es la salvación del alma. Es importante. Entonces, amados hermanos, no tenemos excusa. Dice, ay no, porque es que yo oro mucho por estas personas para que Dios les muestre su pecado. No. Exhorta y ora. Exhortar y orar. Pero no podemos, amados hermanos, dejar de exhortarnos unos a otros cada día, como dice el Señor, porque va a haber endurecimiento del corazón. Y es un problema, amados hermanos, cuando el corazón está duro. Entonces, amados hermanos, es muy difícil volver al camino de la verdad. Ahora, ¿cómo exhortar, amados hermanos? La Biblia nos enseña cómo exhortar. Alabado sea el nombre del Señor. Mira, amados hermanos, es necesario que tenemos que tener mucha paciencia cuando exhortamos, amados hermanos. Abre tu Biblia conmigo. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Vamos a leer versículos 1 al 4. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos 1 al 5, perdón. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos 1 al 5, dice así: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo como son de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas.
pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Amén. Mira, amados hermanos, vemos al apóstol Pablo lleno del Espíritu Santo, amonestando a Timoteo, animando a Timoteo, motivando a Timoteo, empujando a Timoteo, casi con súplicas, amados hermanos. Le hizo: te encarezco delante de Dios. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Como decir, por favor, te suplico, Timoteo, delante de Dios y delante de Jesucristo, por favor, ¿qué tienes que hacer? Predicar la palabra de Dios. Tienes que hacerlo a tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué significa, amados hermanos, predicar a tiempo y fuera de tiempo, amados hermanos? Tenemos que entender una cosa, amados hermanos. Nosotros tenemos que tener esta responsabilidad. A veces las circunstancias no permiten, que no son el momento adecuado, pero es necesario. Por ejemplo, digo, estoy en el trabajo. Sí, aunque eso no es fuera de tiempo, es necesario hablar y predicar la palabra de Dios, aunque estamos en el trabajo. A veces en circunstancias que son difíciles. Ay, pero no, este tiempo es muy difícil. Ora a Dios para que dé la oportunidad a predicar, aunque sea fuera de tiempo o un tiempo. Dice también que tenemos que redarguir, reprender, exhortar. Pero mira, amados hermanos, cómo el Espíritu Santo enseña a nosotros la forma de exhortar. Con paciencia. De hecho, dice con toda paciencia de doctrina. Pero la paciencia va delante de la doctrina, delante de la verdad. Mira, amados hermanos, la importancia de la paciencia. Ay, yo lo exhorté una vez y ya no. No, pero ten paciencia. Es que lo estoy exhortando, no cambia, pero ten paciencia. Exhorta, redarguye. Alabado sea el nombre del Señor. Siempre con paciencia y con doctrina. ¿Y por qué dice por qué? Y aquí dice el por qué. Porque el Señor está hablando de nuestros tiempos, porque dice que va a venir un tiempo donde las personas no soportarán la sana doctrina, no soportarán la verdad. No soportarán la verdad, amados hermanos, la sana doctrina. Y eso, amados hermanos, es motivo para la exhortación. Alabado sea el nombre del Señor. Muchas personas, amados hermanos, no quieren vivir en santidad. No quieren arrepentimiento verdadero. No quieren perdonar. No quieren cargar la segunda milla. No quieren dar la otra mejilla. No quieren soportar el agravio. Entonces nosotros tenemos que hablar a estas personas con mucha paciencia. Alabado sea el nombre del Señor. Porque ese es el tiempo donde vivimos ahora. Justamente ese es el tiempo. Dice, mira el Espíritu Santo dice, porque vendrá. Habla de futuro. Entonces el tiempo de la exhortación es ahora. Aleluya. Es el tiempo de la exhortación, es hoy. Porque el Espíritu Santo habla de futuro, amados hermanos. En la iglesia primitiva la gente era más obediente, amados hermanos. Era más dócil. Pero ahora no. Ahora hay muchos hermanos y hermanas que ya no soportan la sana doctrina. No soportan la santidad. No soportan, amados hermanos, que les hablen la verdad. No soportan, amados hermanos, la palabra pura sin contaminación. Porque ahí también se levantaron muchos falsos maestros, dice la palabra, que predican a la gente conforme a sus deseos carnales. Y hicieron que apartar a muchos hacia las fábulas, cuentos, entretenimiento. Las iglesias, hoy en día, muchas iglesias parecen un lugar de entretenimiento, como un club social. La iglesia, amados hermanos, tiene una función. Aquí está la función de la iglesia. La iglesia es un lugar
para dar el alimento del alma, en la palabra de Dios sin contaminación. Es un lugar para limpiar, para limpieza, como una lavadora, para confrontar el pecado, para preparar el pueblo para la venida del Señor, para preparar el pueblo para la salvación. Es un lugar donde las almas tienen que aprender a amar, perdonar, vivir en santidad, en justicia y en verdad. Es un lugar para enseñar a la iglesia la verdad sin quitar ni una tilde ni una coma. Alabados al nombre del Señor. Ese es el lugar, la iglesia es este lugar, esa es la función de la iglesia. Pero mira cómo el Espíritu Santo, amados hermanos, profetiza algo del futuro, habla de algo futuro que ya está ahora, hoy en día, que vendrá un tiempo, dice que mucha gente no quiere saber nada de la sana doctrina, porque tienen como son de oír. Porque tienen como son de oír, les pica el oído. No me hables de santidad, no me hables de mi vestimenta, no me hables de santidad, no me hables de arrepentimiento, no me hables de mis pecados. No me hables del mundo porque amo al mundo. Y eso, amados hermanos, esos tiempos, ahora es el tiempo de la exhortación. Y mira aquí, el apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo, casi suplicando a Timoteo: te encarezco delante de Dios, delante del Señor Jesucristo. Predique la palabra, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué? Porque va a venir un tiempo, Timoteo. Este tiempo va a venir donde la gente no quiere saber nada de la sana doctrina, no soportarán la sana doctrina, donde la gente tendrá comezón de oír y donde se van a amontonar muchos maestros, falsos profetas que van a predicar conforme los deseos de sus carnes, un evangelio liviano, un evangelio light, un evangelio que incentiva al pecado, un evangelio que incentiva el amor al mundo, las cosas del mundo. Y dice: y por la causa de aquellos falsos maestros se van a apartar muchos de la verdad, y muchos van a volver a las fábulas o los cuentos. Aleluya. Pero tú eres diferente. Tú tienes que ser sobrio. Tú tienes que decir esto. Tienes que decir la verdad. Tienes que predicar a tiempo y fuera de tiempo. Tienes que redarguir, exhortar. Porque vendrá este tiempo donde las personas no soportarán la sana doctrina. Y también les voy a decir más. Tristemente, amados hermanos, muchos no soportarán tampoco la exhortación. No soportarán. Muchos no quieren ser exhortados. Hablo de creyentes. Se enojan, se llenan de ira por el orgullo. Amados hermanos, usted tiene que dar gracias a Dios cuando el Señor manda a alguien para exhortarte. Yo tengo que decir: Señor, gracias, Padre, por mandar al hermano o la hermana para exhortarme. Gracias, Señor, por este amor tan grande que tienes para conmigo. Porque yo sí, Señor, y estaba en camino de muerte, Señor. Y estaba, Señor, totalmente engañado por el pecado, Señor. Gracias, Señor, por la exhortación del hermano o la hermana. He vuelto al camino, Señor. He dejado este pecado, Señor. Gracias, Padre, por la exhortación. Aleluya. Tenemos que aprender, amados hermanos, tenemos que exhortar todos los días, con paciencia, con verdad. Pero también, amados hermanos, que tenemos que aprender a exhortar con amor. Con amor. Abre tu Biblia conmigo en 1 Timoteo, capítulo 5. Vamos a leer versículos 1 al 2. 1 Timoteo, capítulo 5, versículos 1 al 2. Glorias a Dios. Aleluya. 1 Timoteo, capítulo 5, versículos 1 al 2 dice así: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Amén.
Mira, amados hermanos, es importante porque nosotros muchas veces no tenemos este sentir de exhortar con amor, exhortar con amor. De hecho, la Biblia nos prohíbe reprender a la persona anciana. ¿Y qué es la diferencia entre reprender y exhortar? Reprender es un escalón más fuerte que exhortar. Reprender es prácticamente hablar con mucha autoridad, con mucha dureza por una persona que sigue perseverando en el mismo pecado. Porque Dios usa un escalón. La exhortación es el escalón más suave. Hermano, por favor, hermano, amada hermana, amada hermana. Deja, amado hermano, esta relación no es de Dios. Esta relación no agrada a Dios. Porque la fornicación es pecado, hermano, hermana. Pero a veces hay momentos que uno tiene que reprender duro. Y eso es bíblico también. Y vamos a hablar más adelante del tema de la reprensión. Entonces el anciano no se puede reprender nunca. Al anciano no. Al anciano solamente se usa exhortar con amor. Aunque persevera el anciano, no hay que reprender al anciano. Hay que dar reverencia a la edad. Una persona anciana, tratarla como un padre. Tú no puedes decir, hablar a una persona anciana con dureza, no. Con reprensión, no. Con amor. Y a mí la Biblia nos habla también, tenemos que entre nosotros cuando nos exhortamos, así lo mismo. Como si fuera mi hermano de carne con amor. Como si fuera mi mamá a una anciana con amor. Los jóvenes también los trato como mis hermanos, con mucho amor, amados hermanos. Y voy a decir algo, amados hermanos, una exhortación con amor se recibe con mucha facilidad, amados hermanos. Por eso la Biblia también nos enseña, amados hermanos, que tenemos que exhortar a las personas a solas. ¿Por qué? Para no avergonzar a esta persona en público. Y vamos a tocar este tema más adelante, aunque hay ocasiones donde tenemos que reprender y a no exhortar en público, y eso vamos a hablar más adelante. Pero la exhortación a solas, esa agrada a Dios. Y ese, amados, es el mandamiento de Dios, y eso hace que las personas reflexionen y vuelvan al camino de la verdad, y se apartan de sus pecados, o su pecado, alabado sea el nombre del Señor. Mateo capítulo 18, versículo 15 al 17. Mateo capítulo 18, versículos 15 al 17. Glorias a Dios. Mateo capítulo 18, versículos 15 al 17. Dice así. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve a reprenderle estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano, mas si no te oyere, toma aún contigo uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y luego dice, y si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Amén. Mira, amados hermanos, cómo la palabra va gradualmente en el tema de la exhortación, primeramente a solas. Y ahí te puedes hablar. Esa es la forma más limpia, más hermosa. Y no solamente esto, si tu hermano peca contra ti. Me ha ofendido mi hermano. Me ha ofendido mi esposa. Amados hermanos, en vez de murmurar y pensar mal y hablar mal de esta persona a todo el mundo, llenarse de amargura, de ira, de tristeza, de pleitos, contiendas, dañando la reputación del hermano, la hermana o la persona, ¿por qué no hablas con esta persona solas? Hermano, quiero hablar con usted. Hermana, quiero hablar con usted. Que aquel día usted me dijo esta palabra que me hirió el corazón. No me gustó la forma que usted me gritó. Y siempre, amados hermanos, cuando
uno se acerca a la persona para hablar y para restaurar, siempre hay una hermosa reconciliación, siempre. Muy raro, pero hay casos que no, sí, hay casos que no. Por eso la Biblia nos da el segundo escalón. Ah, no, la persona no quiere. Pues puede traer una o dos personas espirituales, por supuesto. Y vamos a hablar a esta persona. Si la persona se da cuenta que lo que está haciendo está mal y haya reconciliación, glorias a Dios. Y si no, si hay reconciliación, glorias a Dios. Y si no, aquí dice que hay que hablar a la iglesia, que la iglesia misma va a hablar con esta persona. Es decir, la escalón ya sube. No dos o tres, no. Vamos a ir a la iglesia misma, al pastor, la pastora, con los ancianos. Vamos a hacer reunión con esta persona y vamos a hablar con esta persona para hacerle ver su agresión, por ejemplo, contra los hermanos o la hermana. Y si no, no pasa nada. Tenerla como un gentil, como si fuera una persona que no conoce a Dios. Porque ya me he hecho todo. Pero normalmente, la mayoría de los casos, amados hermanos, con la primera fase, en la primera fase, cuando hablas a solas, la mayoría, amados hermanos, se arreglan los conflictos, se arreglan los problemas. Una cosa también, amados hermanos, muchas veces nosotros tenemos un concepto de la exhortación, que la exhortación es esto, ¿no? Ve a confrontar a esta persona con el pecado, voy con enojo, no, con amor. Por ejemplo, amados hermanos, no es lo mismo decir a una persona, hermano, amada hermana, apártate, hermano, de esta relación no agrada a Dios, que es un pecado la fornicación, decirle a la persona, eres un fornicario, adúltero, te vas al infierno, te vas a asar, te vas a morir en el infierno por este pecado. No es lo mismo. No es lo mismo. Tenemos que hacerlo con mucho amor. Otro punto, amados hermanos, muchas veces nosotros tenemos la exhortación como una forma de amonestar. Y nos olvidamos que también dar fuerza al débil, o alentar a los de poco ánimo es también exhortación. Abre tu Biblia conmigo en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 14. Una forma de exhortar es animar, es dar fuerza, dar aliento al débil, levantar el caído. Hay personas, amados hermanos, débiles. No se saben levantar. No tienen la fuerza para luchar contra el pecado. Tú puedes ser un instrumento de bendición para esta persona, para levantar el débil, para dar ánimo al desanimado, para dar fuerza al débil, glorias a Dios. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 14, dice así. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Amén. Qué hermoso, ¿no? Una persona ociosa, exhortar, amonestar. Pero una persona que tiene poco ánimo, una persona débil, nosotros tenemos que darle aliento, darle fuerza a aquel débil, levantar al caído, amados hermanos. Y eso nos falta a nosotros. Ejemplo, amados hermanos. Una persona que está luchando con un pecado. Por ejemplo, el pecado de fumar. Hermano, todo lo podemos en Cristo Jesús, hermano. Todo lo podemos en Cristo Jesús, que Él nos fortalece, hermano. Tú puedes, hermano. Es que, hermano, no puedo, intenté y no puedo. Sí, tú puedes, hermano. Y sabes, amado hermano, vamos a hacer algo, hermano, hermana. Vamos a poner a ayunar juntos y vamos a poner este ayuno para que Dios te da la fortaleza, las fuerzas para que dejes de fumar. Y yo voy a unir con tu ayuno y vamos a hacer este ayuno porque Dios es poderoso. Eso también se llama exhortación. Pero animando, levantando. Le estás diciendo, deje de fumar. Él te dice que no puedo.
Estoy dando un ejemplo, ¿no? Que no puede. Pero tú lo estás diciendo, dando una palabra de ánimo, de fuerza, de fortaleza. Y por tu apoyo espiritual vas a ser un instrumento de ayudar a esta persona a dejar este pecado. Y sobre todo, amados hermanos, con los nuevos, que todavía están luchando con unos pecados, porque acaban de venir del mundo. Están dando los primeros pasos. Nosotros tenemos que entender, amados hermanos, el Señor siempre pide a nosotros, los fuertes, que tenemos que levantar los débiles en la fe. Nosotros, es nuestra responsabilidad. Nosotros tenemos que dar las fuerzas a aquellos débiles. Aleluya. Nosotros tenemos que darle el empujón, el apoyo espiritual. Nos unimos en sus oraciones, en sus ayunos. Los tenemos en cuenta en nuestras oraciones, nuestros ayunos. Pero sobre todo, amados hermanos, darles aliento, darles fuerza. Darles aliento y darles fuerza. Levantar los caídos. Alabados al nombre del Señor. Ahora, amados hermanos, vamos a ir a otro escalón. Esta segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 6 al 16. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 6 al 16. Glorias a Dios. Voy a pedir a mi amada esposa que nos lea estos hermosos versículos. Glorias a Cristo. Glorias a Dios. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 6 al 16. Glorias a Dios. Dice así. Gloria a Cristo. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga, día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente, coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo, y no os juntéis con él, para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano. Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz, en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. Amén, 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 amados hermanos. Aquí la iglesia está hablando, el Espíritu Santo, por medio del apóstol Pablo, diciendo esta enseñanza sobre aquellas personas que andan, dice, desordenadamente, andan en rebeldía y no según las enseñanzas del Señor. Hay personas, amados hermanos, que tristemente andan en rebelión, andan en desobediencia. Y nosotros como iglesia podemos como iglesia, no podemos apoyar a esta persona. No podemos, amados hermanos, como iglesia, justificar los pecados o ir contra la palabra de Dios para agradarles. De ninguna manera, amados hermanos. De hecho, el Señor dice esta palabra: tenemos con esta persona apartarnos de este hermano o esta hermana. Tenemos que apartarnos de ellos.
No tenemos que unirnos en sus pecados. Y algo, amados hermanos, fuerte, en la iglesia había hermanos que venían a la iglesia a comer. Acuérdense, en la iglesia primitiva, amados hermanos, ellos compartían el pan, comían juntos. Algunos aún vendían sus propiedades y con este dinero se hacía una bolsa para la comida, el alimento y para ayudar también a los necesitados, las viudas. Y habían unos hermanos, la Biblia los llama ociosos, que andan desordenadamente, están en chismes, en murmuraciones, pero están en la iglesia las 3 comidas. Todo el día están comiendo en la iglesia. Y el apóstol Pablo, por el Espíritu Santo, ha dicho, la orden es esto: cualquiera que no trabaja no va a comer. No va a comer. Prohibido. Usted no puede comer con nosotros. Por eso, amados hermanos, tenemos que entender, porque muchas veces nosotros entendemos mal la misericordia. Tenemos hermanos que no quieren trabajar, no quieren ayudar. Andan en chismes, en murmuraciones, y nosotros decimos, ay, pobre, hay que ayudar al hermano. No, amados hermanos, nosotros no podemos ser un instrumento para convertir a una persona en un pago. Aquí el apóstol Pablo lo ha prohibido comer. Y no le hizo por el Espíritu. Porque a veces es la única forma para que la persona reaccione diciendo, Dios mío, ¿qué estoy haciendo? Tengo que trabajar. Tengo que ayudar a mi familia. Y tengo que aportar a mi casa. Y si usted lo da todo a esta persona, le estás enseñando lo contrario. En vez de ser diligente, en vez de ser un hijo de Dios, de buen testimonio, trabajador, lo está enseñando lo contrario, que sea pago, que sea una persona irresponsable. Y mira, el Señor dice que es fuerte lo que dice el apóstol: apartaos de todo hermano que anda desordenadamente. Desordenadamente. Por ejemplo, si un hermano está en falsa doctrina y yo no puedo ser partícipe con él, lo siento mucho, de ninguna manera. No puedo ser partícipe. Y dice el apóstol Pablo algo importante, que aquel hermano, aquella hermana que anda desordenadamente, tenemos que no tener comunión con esa persona, pero dice al mismo momento, pero no podemos tenerlo como un enemigo. Pero tenemos que amonestar, exhortar a esta persona. La iglesia aquí tiene que ser un parte. La iglesia unánime, hermano, por favor, deja este pecado. Pero la iglesia unánime tiene que hacer sentir a esta persona unánimes, amados hermanos, que tenemos amor por esta alma y tenemos que exhortar esta alma, no apoyar su pecado, no justificar su pecado. Y de ninguna manera podemos tener a esta persona como enemigo. No podemos, amados hermanos. Tenemos que amar a esta persona, orar por esta persona. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora vamos a otro escalón. Otro escalón que se llama reprender. Abre tu Biblia conmigo en 1 Timoteo, capítulo 5, versículos 19 al 20. 1 Timoteo, capítulo 5, versículos 19 al 20. 1 Timoteo, capítulo 5, versículos 19 al 20 dice así: contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman.
Repito, contra un anciano no admitas acusación sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. 2 cosas. Cuando habla un anciano, habla de un anciano de la iglesia, un ministro. ¿Vale? Un ministro de la iglesia, cuando hay una acusación contra aquel anciano, vino una persona no suficiente, tiene que ser 2 o más. ¿Por qué, amados hermanos? Porque el diablo es astuto. El diablo quiere destruir la iglesia. ¿Y quién va? A los que están adelante, los líderes. Viene alguien con una acusación contra un anciano de la iglesia. Si no son 2 o 3, no se admita la acusación. Porque posiblemente que esta persona es incentivada por el enemigo. Sin testimonio, sin testigos, sin nadie. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, amados hermanos. Tenemos que juzgar con justo juicio. Glorias a Dios. Es un punto. ¿Qué pasa con los hermanos que siguen con el mismo pecado? Una, otra y otra y otra. Aquí la palabra dice que hay que reprenderlos públicamente, delante de todos. ¿Por qué, amados hermanos? Ahí se llama reprensión. Ya no es a solas, ya es delante de todo el mundo. Hermanos que vienen tarde a la iglesia, una y otra vez, exhórtalos, pero se puede reprenderlos públicamente. Hermanos que andan en el mismo pecado una y otra vez, se puede reprenderlos públicamente, conforme a la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque hay insistencia. Dice la palabra que persisten en pecar. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Ahora hay otro escalón. ¿Qué pasa con los hermanos que causan divisiones dentro de la iglesia? Que hay, sí que hay. Romanos capítulo 16, versículos 17 al 18. Romanos capítulo 16, versículos 17 al 18. Romanos capítulo 16, versículos 17 al 18 dice así: Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Un punto muy importante aquí. Si hay un hermano en la iglesia, una hermana en la iglesia, andan haciendo divisiones entre los hermanos, tropiezos en la doctrina, contra la doctrina. Aquí, amados hermanos, como iglesia tenemos que apartarnos de esta persona. Tenemos que apartarnos de aquella persona o de aquellas personas para no estar contaminados. Pero mira, amados hermanos, es un escalón. Hay que exhortar a esta persona, hay que hablar a esta persona, hermano, esta doctrina no es de Dios. Si alguien nos viene una doctrina y dice, hermanos, ahora estamos en este tiempo, ahora no hay que diezmar porque estamos ahora bajo el nuevo pacto, era para el antiguo pacto, y empiezan a dar una doctrina ante la palabra de Dios, contra la palabra de Dios. Es un ejemplo. Y empieza esta persona a predicar o compartir estas enseñanzas y dividir la iglesia. ¿Qué ha pasado, amados hermanos? O una persona viene con la doctrina salvo, siempre salvo. Dice, no, ya somos salvos. No, ya somos salvos y no podemos hacer nada, ni hacer nada, y podemos seguir hasta el final. Vamos al cielo, sí o sí. O una doctrina liberal, o una doctrina judaizante. Ahora, ¿qué pasa si esta persona sigue
insiste con esta falsa doctrina. ¿Qué hacemos? Y está siguiendo, insistiendo en la iglesia, decir que no, que es así, que es así, que es así. Sigue con la falsa doctrina, sigue causando divisiones dentro de la iglesia. Tito capítulo 3, versículo 10 al 11 dice una solución final. Tito 3, del 10 al 11. Tito capítulo 3, versículos 10 al 11. Dice así: al hombre que causa divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. El último escalón, si la persona persevera en las falsas doctrinas y insiste, ¿qué hay que hacer? Echarlo de la iglesia. Pero importante, después de una y otra exhortación. ¿Qué decir? No de la primera. No, fuera de la iglesia. No. Hay que hablar con la persona o las personas. Porque puede ser que se arrepienta, amados hermanos. Acuérdense, amados hermanos, que el propósito de la exhortación es la salvación del alma. Que el propósito de la exhortación es hacer a la persona volver de su error, volver de su pecado. Ese es el propósito de la exhortación, amados hermanos, para que la persona no caiga en el engaño del pecado, para que no se endurezca su corazón. El último escalón es este, amados hermanos. Si un hermano, una hermana o unos hermanos en la iglesia causan divisiones por causa de la enseñanza, la doctrina, después de una y otra exhortación, amonestación, lo último es echarles de la iglesia. Y es bíblico. Y es muy bíblico, amados hermanos. Ahora, yo quiero cerrar con Hechos, capítulo 13, versículos 14 al 15. Hechos, capítulo 13, versículos 14 al 15. Hablando de esto, amados hermanos, de la doctrina, amados hermanos, nosotros tenemos que entender que nosotros por la palabra del Señor no podemos jamás aceptar ninguna doctrina que no es conforme a la doctrina de Cristo. Es pecado. No ser partícipes. De hecho, la palabra dice que si alguien trae otra doctrina que no es conforme a la doctrina de Jesucristo, no le recibáis en casa ni le dais la bienvenida. Ni le deis la bienvenida. Y el que participa, el que le recibe a esta persona, es partícipe en sus malas obras. Mira hasta dónde la advertencia tan fuerte. Nosotros tenemos que entender que la doctrina de Cristo no es negociable. Ay, pues coge esta parte de la doctrina, me parece bien, y esta no. Hay una sola doctrina. Las enseñanzas de Jesucristo es un bloque, es un paquete. No se puede hacerlo a la carta. Coge esta doctrina y dejo esta doctrina. No. Toda la enseñanza de Jesucristo es sí y amén. Hechos capítulo 13, versículos 14 al 15, dice así: ellos pasando de Perge llegaron a Antioquía de Pisidia. Entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. El apóstol Pablo, con los hermanos, fueron a Antioquía. Y ahí, amados hermanos, entraron a una sinagoga. Y mira, amados hermanos, yo quiero que ponemos mucha atención. Los que estaban en la sinagoga, los principales, los líderes, miraron al apóstol Pablo y a los hermanos, dijeron: hermanos, si usted trae alguna exhortación para el pueblo, por favor, danos esta exhortación. Aleluya. Imagínense, amados hermanos, ellos están pidiendo al apóstol Pablo
Y a los hermanos, si ellos vienen con alguna exhortación para nosotros como pueblo, por favor, exhórtanos. Qué triste, amados hermanos, como la iglesia de hoy hay mucho orgullo, mucha soberbia, mucha justificación. No, ahí nadie va a decir, por favor, exhórtame. No. No me juzgues. No me hables así. Hay mucho orgullo en el medio del pueblo, amados hermanos. Esa es la iglesia que espera el Señor. Esa es la iglesia de arrebatamiento. Una iglesia humilde. Una iglesia que está dispuesta a escuchar la palabra. Está dispuesta a ser exhortada. Está dispuesta a ser redargüida. Una iglesia humilde, una iglesia que no tiene soberbia en su corazón, una iglesia que no justifica su pecado. Esta es la iglesia que se va a ir en el arrebatamiento, amados hermanos. Por eso, amados hermanos, el Señor puso este mandamiento que tenemos que exhortarnos unos a otros cada día, amados hermanos, para que nuestros corazones no se endurezcan por el engaño del pecado, para que esta exhortación, amados hermanos, nos hace volver a la verdad para la salvación de nuestras almas. Amados hermanos, es un mandamiento. Yo sé, amados hermanos, que esta palabra de la exhortación, tristemente muchos no la reciben. Quizás para exhortar a los demás, para ser exhortados, muchas veces no nos gusta. Pero el Señor quiere que esto cambie. El Señor quiere que tengamos hoy un corazón humilde, un corazón humillado, un corazón que está dispuesto a escuchar la verdad, que está dispuesto a escuchar la amonestación, la exhortación, un corazón que quiere agradar a Dios. Pero también el Señor está buscando hombres y mujeres que estén dispuestos a ser atalayas, que estén dispuestos a redargüir, a predicar, a amonestar, exhortar, reprender a tiempo y fuera de tiempo, con paciencia, con amor y con doctrina. Vamos a orar conforme a esta palabra. Padre Santo, Padre bueno, Padre misericordioso, Padre de la gloria, gracias por tu palabra, Padre. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, porque tu palabra es alimento para el alma, Señor. Tu palabra, Señor, es agua que sacia, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra, Padre. Traeros aquí tu pueblo, Señor. Venimos delante de tu santa presencia, Señor, con un corazón contrito, con un corazón humillado, con un corazón arrepentido, Señor, pidiéndote perdón, Padre. Perdónanos, Señor, hermano, ora con vos, ora con todo tu corazón. Dios, Padre, perdóname por no exhortar a tiempo y fuera de tiempo. Perdóname, Señor, por tener temor en poner por obra tu mandamiento de exhortar, de ser luz, de ser atalaya. Perdóname, Padre, por exhortar sin amor, sin paciencia. Perdóname, Señor, por no recibir la amonestación, la exhortación de mis hermanos. Perdóname, Señor, por no recibir la corrección de mis hermanos. Perdóname, Señor, por mi orgullo, por mis justificaciones. Perdóname, Padre. Desde hoy quiero, Señor, poner por obra tu palabra. Poner por obra tu palabra. De exhortar cada día, con paciencia, con amor y con doctrina. Hoy, Señor, yo quiero ser tu atalaya, exhortando,
redarguyendo, predicando tu palabra a tiempo y fuera de tiempo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesucristo. Ayúdame, Padre, a hacer luz en el medio de las tinieblas. Ayúdame, Padre, a ser atalaya conforme a tu palabra. En el nombre de Jesús. Dame, Señor, un corazón humilde, un corazón obediente que recibe las amonestaciones, las exhortaciones con obediencia. Y te pido, Padre, pon en mi camino hermanos y hermanas que me exhorten, que me corrijan a tiempo y fuera de tiempo. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Y en el nombre de Jesús, yo ato y echo fuera todo espíritu de orgullo, todo espíritu de justificación, todo espíritu de rebelión, todo espíritu de desobediencia. Los ato de manos y de pies y les echo al abismo. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Mas derrama, Padre. Abre tus manos, hermano. Derrama, Padre, sobre mí espíritu de humildad, espíritu de obediencia, espíritu de amor, espíritu de mansedumbre, espíritu de misericordia, espíritu de fe y espíritu de gozo. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Amén. Amén. Y amén. Glorias a Dios. Aleluya. 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 Aleluya.